La primera vez que un millonario trató de humillarme en árabe, sentí el frío de la vergüenza atravesar mi pecho como agua helada. Pensó que yo era solo otra mesera invisible, alguien que no podía entender sus palabras crueles. Pero parada ahí en ese bullicioso café de la zona rosa en Ciudad de México, con el aroma de espresso fresco y solución desinfectante llenando mis pulmones, yo guardaba secretos que él jamás imaginó. Tal vez estás sirviendo mesas para gente que no lo aprecia, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde me miras y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy tocará tu corazón. Mi nombre es Amira, aunque la mayoría de los clientes nunca se molestaron en aprenderlo. A los 58 años, mis manos se habían endurecido por años de cargar charolas pesadas. Mis pies dolían permanentemente por estar parada en pisos duros, y mi espalda se curvaba ligeramente de inclinarme sobre las mesas innumerables veces cada día. El uniforme que usaba, un vestido negro simple con delantal blanco, se había vuelto mi segunda piel, pero a veces se sentía más como un disfraz que me hacía desaparecer. Cada mañana a las 4:30, mi despertador atravesaba la oscuridad de mi pequeño departamento en la colonia Doctores. La tubería sonaba como un fantasma viejo, y a través de mi ventana agrietada, podía escuchar los camiones pasando por las calles. Preparaba mi café en silencio, viendo la ciudad despertar lentamente a través del vidrio que vibraba con cada transporte que pasaba. El frío invernal se filtraba por mi abrigo gastado mientras caminaba a la estación del metro, uniéndome al flujo de madrugadores que se dirigían al centro. El café donde trabajaba se ubicaba en la esquina de Reforma y Niza, anidado entre una boutique elegante y una galería de arte que vendía pinturas que valían más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Atraía el tipo de clientela que usaba trajes de $1,000 y discutía sus portafolios de acciones mientras desayunaban platos de $30. Ejecutivos de Wall Street, magnates de bienes raíces, celebridades que pensaban que los lentes oscuros los hacían invisibles. Todos pasaban por nuestras puertas como si fueran dueños del mundo. Y tal vez lo eran. Las cantidades de dinero que fluían por las conversaciones alrededor de esas mesas de mármol eran asombrosas. Escuchaba discusiones sobre inversiones multimillonarias, portafolios de criptomonedas que valían fortunas y tratos comerciales que podían financiar colonias enteras. Esta gente hablaba casualmente de sus activos como yo podría platicar sobre el clima. Su riqueza parecía tan infinita como su indiferencia hacia quienes lo servían. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en mi familia improbable en ese lugar. Elena, una mujer vibrante de Puerto Rico con arrugas de risa alrededor de los ojos e historias que podrían llenar novelas, trabajaba el turno matutino conmigo. A pesar de su agotamiento por criar sola a 3 hijos, traía alegría hasta a nuestros días más oscuros. Jamal, apenas de 22 años y ahorrando cada peso para la universidad, tenía esta habilidad notable de hacer sonreír a cualquiera, incluso después de que el cliente más grosero los hubiera destrozado. Luego estaba la señora Hatton, nuestra gerente, una mujer severa de 60 años que dirigía el café con precisión militar, más preocupada por los márgenes de ganancia que por el costo emocional en su personal. La cocina era una sinfonía de caos controlado. El vapor subía de las máquinas de espresso, los platos chocaban contra los mostradores de acero inoxidable, y el chisporroteo constante de la plancha creaba una banda sonora que me seguía a casa cada noche. El olor del tocino, pan fresco y granos de café se incrustaba tanto en mi ropa que incluso después de lavar, quedaban rastros como memorias que se negaban a desvanecerse. Pero no se trataba solo de servir comida. Estaba criando a mi hijo, Omar, quien a los 19 años se abría camino por la universidad mientras soñaba con ser ingeniero. Cada propina que ganaba, cada turno extra que tomaba, iba hacia sus libros y colegiatura. Mi madre, ahora de 81 y viviendo con diabetes, necesitaba medicamentos que el seguro apenas cubría. Su pequeña pensión no era suficiente, así que le enviaba dinero a su casa de asistencia en la colonia Roma cada mes, a veces eligiendo entre despensa y su cuidado. Los clientes rara vez veían este peso invisible que cargaba. Para ellos,
Yo era solo la mujer que traía sus huevos benedictinos y rellenaba sus tazas de café. No sabían que iba a la escuela nocturna 2 veces por semana, estudiando contabilidad porque soñaba con algo más que pies adoloridos y sonrisas forzadas. No sabían que hablaba 3 idiomas fluidamente, o que una vez había enseñado literatura en Damasco antes de que la vida me trajera aquí. La mayoría de los días se mezclaban en una rutina de supervivencia. Despertar antes del amanecer, tomar el metro mientras la ciudad dormía, abrir las puertas del café mientras los camiones de reparto rugían afuera, preparar la primera cafetera mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. Para las 6 de la mañana, comenzaría la prisa matutina, un desfile de trajes y smartphones, exigiendo sus órdenes usuales con la urgencia de gente que creía que su tiempo valía más que el mío. Aprendí a navegar sus estados de ánimo como patrones climáticos. El gerente de fondos de cobertura, que se enojaba con todos antes de su primer espresso, pero dejaba propinas decentes. El desarrollador inmobiliario que hablaba por teléfono durante comidas enteras, tratando a los meseros como muebles que ocasionalmente necesitaban moverse. El empresario tecnológico que contaba sus calorías obsesivamente y regresaba órdenes que no cumplían sus especificaciones exactas. Pero también había momentos brillantes. El profesor anciano que siempre preguntaba sobre mi día y lo decía en serio. La madre joven que traía a su niño pequeño por hotcakes y lo dejaba saludarme desde su silla alta. El hombre de negocios que dejó una propina de 1,000 pesos la semana antes de Navidad porque me había escuchado platicarle a Elena sobre la dificultad para comprar los libros de Omar. Esas pequeñas bondades me mantenían durante los días largos cuando mis pies gritaban y mi sonrisa se sentía pintada. Me recordaban que no todos veían a los trabajadores de servicio como invisibles, que algunas personas entendían que éramos seres humanos con sueños y luchas más allá de las charolas que cargábamos. La rutina era agotadora pero familiar. Checar entrada a las 5:30, revisar la pizarra de especiales, contar la caja, acomodar las mesas con precisión militar. La señora Hutton insistía en que todo fuera perfecto. Saleros alineados, dispensadores de servilletas llenos, menús impecables. Caminaba con ojos de águila, encontrando manchas en vasos o migajas en sillas que de alguna manera escapaban a nuestra vista. Este es un establecimiento de alta gama, nos recordaba diariamente. Nuestros clientes tienen opciones y nos eligen por la excelencia. La excelencia significaba trabajar enferma, quedarse tarde cuando alguien no llegaba, tomar turnos extra cuando el negocio estaba lento y cortaban las horas. La excelencia significaba absorber la frustración de clientes que desahogaban sus malos días con gente que no podía defenderse. La excelencia significaba sonreír cuando por dentro llorabas de cansancio y te sentías invisible. El estrés financiero era constante. La renta de mi pequeño departamento se llevaba la mitad de mi sueldo. Servicios, despensa, pasaje del metro, medicamentos de mi madre, gastos escolares de Omar. Todo se sumaba a un acto de malabarismo mensual que me dejaba revisando mi cuenta bancaria conteniendo la respiración. A veces me quedaba despierta calculando y recalculando, tratando de hacer que números que simplemente no balanceaban funcionaran. Había solicitado mejores trabajos muchas veces, posiciones de oficina donde pudiera usar mi educación, trabajos de retail que pudieran ofrecer prestaciones, cualquier cosa que me permitiera sentarme ocasionalmente o proporcionara seguro médico. Pero a los 58, con acento y un historial laboral en servicio de alimentos, las puertas permanecían cerradas. La discriminación por edad era real, aunque nadie lo dijera directamente. Aceptarían mi solicitud con sonrisas corteses y llamarían candidatos más jóvenes para entrevistas. Así que me quedé en el café, perfeccionando el arte del servicio invisible. Aprendí qué clientes preferían sus huevos estrellados versus tibios, quién quería espuma extra en sus lates, cuál regular necesitaba su cuenta dejada discretamente porque conducía juntas de negocios en el desayuno. Memoricé preferencias, anticipé necesidades. Me moví por el comedor como un fantasma que ocasionalmente se materializaba para rellenar vasos de agua. Los millonarios y celebridades que frecuentaban nuestro establecimiento vivían en un mundo que apenas podía imaginar. Discutían sus casas de verano en Valle de Bravo,
sus colecciones de arte que valían más que las casas de la mayoría, las colegiaturas de escuelas privadas de sus hijos que costaban más que mi salario anual. Sus relojes costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Sus almuerzos casuales costaban lo que yo gastaba en despensa en una semana. A veces captaba fragmentos de sus conversaciones sobre inversiones y tratos comerciales, portafolios de bienes raíces que valían cientos de millones, ganancias bursátiles que podían financiar escuelas enteras, tenencias de criptomonedas que les habían hecho fortunas de la noche a la mañana, compras de arte que realmente eran refugios fiscales, jets privados fletados para viajes de fin de semana que costaban más que los carros de la mayoría. La disparidad era asombrosa, pero traté de no dejar que me amargara. Todos tenían sus luchas, incluso si no eran visibles desde afuera. El dinero no podía comprar salud, felicidad o relaciones genuinas. Había visto clientes adinerados comiendo solos, hablando desesperadamente por teléfono a hijos que nunca les regresaban las llamadas, ahogando sus penas en vino caro en el almuerzo. Pero la invisibilidad era lo que más dolía. Día tras día, sirviendo a gente que me veía como si fuera parte de los muebles, tomando órdenes de individuos que nunca hacían contacto visual, nunca decían por favor o gracias, que actuaban como si la comida apareciera mágicamente sin esfuerzo humano detrás. Yo era una función, no una persona, un servicio, no un ser humano con sentimientos y dignidad. Los peores eran los que hablaban sobre su personal doméstico frente a mí, sus empleadas domésticas, nanas, jardineros, discutiendo estos trabajadores como propiedad que poseían, en lugar de gente que empleaban. Se quejaban de tener que proporcionar seguro médico, refunfuñaban sobre aumentos, debatían si conservar a alguien que había servido a su familia por años, pero se estaba volviendo mayor y más lenta. Quería decirles que su empleada doméstica probablemente enviaba dinero a familia en otro país, que su nana tenía sus propios hijos que apenas veía porque estaba criando a los suyos, que su jardinero podría ser un artista o un poeta o un ex ingeniero cuyos títulos no se reconocían aquí. Pero la gente invisible no habla a menos que les hablen, y rara vez me hablaban más allá de órdenes y quejas. La soledad era aplastante algunas noches. Regresaba a mi departamento, calentaba sobras de arroz y verduras, y me sentaba en mi pequeña mesa de cocina solo con la televisión como compañía. Omar estaba ocupado con la escuela y el trabajo. Mi madre estaba perdiendo su memoria por la neblina de medicamentos. Mis pocas amigas del país de origen se habían esparcido por el continente. La ciudad zumbaba con 8 millones de personas justo afuera de mi ventana, pero adentro, el silencio resonaba como una tumba. Llamaba a mi madre antes de dormir, escuchando repetir las mismas historias sobre su infancia en Siria, preguntando sobre parientes que habían fallecido años antes, olvidando conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Su mente se escurría pedazo por pedazo, y no había nada que pudiera hacer excepto ser testigo y seguir pagando por su cuidado. Omar llamaba 2 veces por semana, siempre entre clases o durante descansos en su trabajo entregando comida para una aplicación. Trabajaba tan duro para construir una vida mejor, estudiando ingeniería mientras manejaba por la ciudad hasta medianoche, ahorrando dinero comiendo sopas Maruchan y durmiendo en el sillón de un amigo. Estaba orgullosa de él, pero culpable de que no pudiera proporcionar más apoyo, de que tuviera que luchar tanto por oportunidades que llegaban fácilmente a otros. El sueño a menudo me eludía. Mi cuerpo dolía por las demandas físicas del trabajo, el estar parada constantemente, levantar charolas pesadas, inclinarme sobre mesas, limpiar pisos pegajosos en manos y rodillas. Mis pies habían desarrollado callos permanentes, mi espalda baja tenía espasmos regularmente, y mis manos estaban marcadas por incontables quemaduras y cortadas menores. A los 58 me sentía décadas mayor, pero peor que el dolor físico era el agotamiento emocional. Absorber la grosería e indiferencia de clientes día tras día desgastaba mi alma como ácido. Pretender estar agradecida por migajas de decencia humana básica. Sonreír cuando la gente me trataba como si fuera estúpida o sin valor. Permanecer en silencio cuando cada fibra de mi ser quería gritar que era educada, inteligente y merecedora de respeto.
Me quedaba en cama repasando momentos de humillación. El cliente que me había chasqueado los dedos como si fuera un perro. La mujer que me había culpado personalmente cuando su orden se retrasó porque la cocina estaba abrumada. El hombre que había dejado una propina de 2 pesos con una nota diciendo, tal vez consigue un trabajo de verdad. Los innumerables individuos que habían actuado molestos cuando les pedía que repitieran sus órdenes porque habían murmurado mientras miraban sus teléfonos. Lo peor era cómo me hacía cuestionar mi propio valor. Después de años de ser tratada como menos que humana, parte de mí empezó a creer que tal vez era menos que humana. Tal vez merecía este tratamiento. Tal vez no había trabajado lo suficientemente duro o sido lo suficientemente inteligente o afortunada para merecer mejores circunstancias. Pero entonces algo pequeño pasaría para recordarme de mi humanidad. Una niña sonreiría y saludaría desde los brazos de su madre. Un hombre anciano preguntaría sobre mi día y esperaría una respuesta real. Una compañera de trabajo compartía su almuerzo cuando notaba que había estado demasiado ocupada para comer. Estos pequeños momentos de reconocimiento y bondad atravesarían la neblina de invisibilidad y me recordarían que todavía estaba aquí, todavía humana, todavía merecedora de dignidad. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Llegué al café antes del amanecer, las calles todavía mayormente vacías, excepto por camiones de reparto, y el taxi ocasional llevando a alguien a casa de una noche larga. El aire de febrero cortaba a través de mi abrigo como cuchillos, y parches de hielo de la tormenta de la semana anterior todavía se aferraban a las banquetas como memorias obstinadas. Abrí las puertas del café, desarmé el sistema de seguridad y comencé el ritual familiar de apertura. Luces encendidas, máquinas de café calentándose, caja contada, sillas bajadas de las mesas donde habían sido apiladas para la limpieza. La rutina era consoladora en su predictibilidad, una serie de pequeñas tareas que preparaban el espacio para otro día de servicio. Elena llegó a las 6, platicando sobre la obra escolar de su hija menor mientras acomodábamos pasteles en la vitrina. Jamal apareció justo a las 6:30, disculpándose por casi llegar tarde porque el metro había tenido retrasos. La señora Hutton entró como un huracán a las 6:45, inspeccionando todo con su ojo crítico, ajustando saleros que estaban perfectamente bien y señalando manchas imaginarias en vasos. Para las 7 de la mañana, la prisa matutina estaba en pleno apogeo. Ejecutivos de negocios agarrando café para llevar, agentes de bienes raíces reuniéndose con clientes durante el desayuno, comerciantes de arte discutiendo adquisiciones sobre huevos benedictinos, la sinfonía familiar de platos que tintineaban, leche que generaba vapor, y conversaciones superpuestas llenaba el espacio. Me moví por todo con eficiencia practicada, tomando órdenes, entregando comida, rellenando tazas de café, limpiando mesas. Mis pies encontraron su ritmo en los mosaicos gastados del piso. Mis manos alcanzaban automáticamente jarras de agua y dispensadores de servilletas. Mi sonrisa se activaba cada vez que me acercaba a una mesa. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando la prisa del desayuno se estaba calmando y la multitud del almuerzo todavía no había llegado, él entró. Lo noté inmediatamente. No porque fuera particularmente guapo o inusual, sino porque todo sobre él gritaba riqueza y poder. Su traje probablemente costaba más que mi salario mensual. Zapatos de piel italiana que brillaban como espejos. Un reloj que captaba la luz con lo que parecían diamantes reales. Tal vez tenía 45 años, con cabello canoso peinado hacia atrás perfectamente y el tipo de bronceado profundo que venía de vacaciones de invierno en lugares que solo había visto en revistas. Su séquito lo siguió, otros 3 hombres en trajes igualmente caros, todos portándose con la arrogancia casual que venía de nunca tener que preocuparse por dinero. Tomaron la mesa grande junto a la ventana, la que tenía la mejor vista de Reforma, y la luz matutina que se colaba por el vidrio. Bienes raíces prime en el café, usualmente reservados para nuestros clientes que más gastaban y más importantes. La señora Hutton prácticamente se materializó de la nada, adulándolos con el tipo de atención que nunca mostraba a clientes regulares. Agarré menús y vasos de agua, enderecé mi delantal y me acerqué a su mesa con mi sonrisa profesional en su lugar. La conversación paró mientras me acercaba,
4 pares de ojos evaluándome con el desinterés casual de gente acostumbrada a ser servida. Buenos días, caballeros. Bienvenidos al Café Reforma. ¿Puedo comenzarlos con café o tal vez jugo de naranja fresco? El millonario, podía decir que era el líder por cómo los otros le deferían, me miró de arriba a abajo como si fuera un mueble que estaba considerando comprar. Su mirada era fría, calculadora, el tipo de evaluación que reducía a la gente a su utilidad en lugar de su humanidad. Café, negro, y que sea fresco, no lo que sea que has estado sirviendo a otros clientes. Su español era perfecto, pero tenía un ligero acento que no pude identificar inmediatamente. Medio oriental, tal vez, aunque podría haber sido de cualquier parte de la región. Sus compañeros asintieron en acuerdo, murmurando sus propias órdenes de café sin levantar la vista de sus teléfonos. Serví su café de nuestra cafetera más nueva, asegurándome de que cada taza estuviera llena al nivel perfecto, sin derrames en los platos, sin huellas dactilares en las asas. Cuando regresé a servirlos, estaban hundidos en conversación sobre algún trato comercial. Los números volaban a través de la mesa. Millones, decenas de millones, portafolios de inversión que podían comprar edificios. Solo la criptomoneda vale 40 millones. Estaba diciendo uno. Agrega los activos de bienes raíces y estamos viendo un portafolio que vale más de 200 millones de dólares. Bitcoin es volátil, respondió otro. Prefiero inversiones tradicionales. Acciones, bonos, algo con dividendos en los que puedas contar. La diversificación es clave, dijo el millonario, su voz cargando la autoridad de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente en el cuarto. Criptomonedas para crecimiento, bienes raíces para estabilidad, acciones para ingresos. Así es como construyes riqueza generacional. Puse sus tazas de café tan invisiblemente como fuera posible, no queriendo interrumpir sus importantes discusiones financieras con mi mera presencia. Pero los ojos del millonario me siguieron mientras me movía, y algo en su expresión hizo que mi piel se erizara. Era la mirada de alguien que disfrutaba tener poder sobre otros, quien encontraba placer en la jerarquía que lo colocaba por encima de gente como yo. ¿Están listos para ordenar? ¿O les gustaría unos minutos más para ver el menú? Se reclinó en su silla, estudiándome con ojos calculadores. Entonces, para mi shock, comenzó a hablar en árabe, rápido, fluido, y lo suficientemente fuerte para que las mesas circundantes escucharan. «Mira a esta pobre mujer», dijo, sus palabras fluyendo como miel venenosa. «Probablemente ni siquiera puede leer los precios en su propio menú. Esta gente viene aquí y toma trabajos de verdaderos mexicanos, pretendiendo trabajar duro mientras drenan el sistema». Sus compañeros se rieron, claramente entendiendo cada palabra. Otros clientes voltearon a mirar, sintiendo drama aunque no pudieran entender el idioma. Sentí calor subir por mis mejillas, mis manos comenzando a temblar ligeramente mientras sostenía mi libreta de órdenes. Pero no había terminado. «Apuesto a que envía cada peso que gana de vuelta al país tercermundista del que se arrastró», continuó en árabe, su voz volviéndose más fuerte y más cruel. «Estas meseras son todas iguales, sucias, sin educación, agradecidas por cualquier migaja que les tiramos. Probablemente ni siquiera entiende lo que estoy diciendo ahora mismo». El café se había vuelto silencioso. Las conversaciones en mesas cercanas se habían detenido, toda la atención enfocada en nuestro rincón mientras su voz se llevaba por el cuarto. Podía sentir docenas de ojos en mí, esperando a ver cómo reaccionaría a esta humillación pública entregada en un idioma que asumían que no podía entender. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada instinto me gritaba que huyera, que desapareciera en la cocina hasta que este momento pasara y la vergüenza dejara de arder en mi pecho. Por unos segundos, me quedé congelada, el peso de su crueldad y las miradas de la audiencia presionándome como una fuerza física. Pero entonces algo más se agitó dentro de mí, una memoria de quien solía ser antes de este uniforme, antes de que los turnos infinitos y la servidumbre invisible desgastaran mi sentido del ser. Recordé enseñar literatura a estudiantes universitarios en Damasco, discutiendo la poesía de Mahmoud Darwish y las novelas de Naguib Mahfouz.
Recordé a la mujer que una vez había comandado respeto a través de su intelecto y conocimiento. Esa mujer todavía estaba aquí, enterrada bajo años de sonrisas forzadas y humillación aceptada, pero todavía aquí. Enderecé mis hombros, lo miré directamente a los ojos y respondí en árabe impecable y educado que cargaba toda la dignidad que él había tratado de arrebatarme. Señor, respeto su idioma porque es mi idioma también, pero el respeto es algo que debe darse para recibirse. Puede que sirva su café, pero no soy su sirvienta. Puede que trabaje en este café, pero no soy menos que usted. Y su riqueza, por muy vasta que sea, no puede comprar la dignidad que claramente le falta. El silencio que siguió fue completo. Ni un plato tintineó, ni una conversación susurró, ni un teléfono zumbó. La cara del millonario pasó por varias expresiones: shock, vergüenza, ira, y algo que podría haber sido miedo. Sus compañeros se veían confundidos, inseguros de si estar divertidos o preocupados de que su líder hubiera sido tan completamente destrozado por alguien que habían considerado por debajo de su atención. La señora Houghton apareció como si se hubiera materializado de la nada, su cara pálida de ansiedad. Claramente había escuchado lo suficiente para entender que había ocurrido una confrontación, aunque no pudiera descifrar el idioma en que se había conducido. El millonario se recuperó primero, su shock transformándose en furia fría. Se paró abruptamente, su silla raspando contra el piso con un chirrido que hizo que todos se encogieran. «Esto es inaceptable», dijo en español ahora, su voz tensa de rabia apenas controlada. «No seré insultado por personal contratado. Quiero hablar con su gerente inmediatamente». La señora Houghton se apresuró, su sonrisa profesional tambaleándose mientras sintió el tamaño del problema desarrollándose ante sus ojos. Este era exactamente el tipo de escena que vivía atemorizada. Clientes adinerados molestos, otros patrones mirando, la atmósfera cuidadosamente mantenida del café interrumpida por conflicto. «Soy la gerente, señor. Por favor, déjeme entender qué pasó para poder resolver esta situación inmediatamente». El millonario se lanzó a una versión cuidadosamente elaborada de los eventos que lo pintaba como la víctima de mi grosería no provocada. Según su relato, simplemente había hecho una pregunta cortés sobre opciones de desayuno y yo había respondido con insultos en idioma extranjero que perturbaron la experiencia de comida pacífica de otros clientes. Sus compañeros asintieron, respaldando su historia con la lealtad de gente cuya propia riqueza dependía de mantenerse en sus buenas gracias. Otros clientes, que habían presenciado el intercambio real pero no podían entender árabe, parecían inciertos sobre lo que realmente habían visto. La señora Houghton me miró con ojos desesperados, claramente esperando que me disculpara inmediatamente y suavizara esta situación antes de que escalara más. Su sustento dependía de mantener felices a los clientes adinerados, y la gente rica infeliz tenía maneras de hacer conocer su descontento a través de la comunidad. «Amira, tal vez hubo un malentendido», dijo cuidadosamente. «Estoy segura de que si todos damos un paso atrás». Pero no podía retractarme. Por primera vez en años, me había defendido. Había rehusado aceptar tratamiento que despojaba mi humanidad. Las palabras que había hablado en árabe habían sido verdaderas y necesarias. Un momento de dignidad reclamado de años de servidumbre invisible. «No hubo malentendido», dije quedamente. Este caballero escogió insultarme en árabe, creyendo que no entendería. Cuando respondí en el mismo idioma, se molestó de que su burla privada hubiera sido expuesta. La cara del millonario se enrojeció de furia al tener su engaño revelado. «Eso es completamente falso. Estaba teniendo una conversación privada con mis asociados cuando esta mujer interrumpió con su galimatías extranjero. Exijo que sea despedida inmediatamente, o me aseguraré de que todos en esta ciudad sepan cómo tratan a sus clientes valorados». La amenaza colgó en el aire como humo. La cara de la señora Houghton se puso ceniza mientras calculaba el daño potencial a la reputación del café, la pérdida de otra clientela adinerada, la posibilidad de reseñas negativas esparciéndose por redes sociales como veneno. Pude ver su decisión formándose antes de que la hablara. La aritmética era simple.
Una mesera de edad versus la buena voluntad de clientes millonarios y sus redes influyentes. No había competencia, no había momento de duda sobre cuál elección servía mejor al negocio. Mira, creo que sería mejor si te tomaras el resto del día libre, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Discutiremos esta situación más mañana por la mañana. Pero todos sabíamos que no habría discusión mañana. Me estaban despidiendo, solo que no con tantas palabras frente a la audiencia que se había reunido para ver este drama desarrollarse. Me quité el delantal con manos que habían dejado de temblar, mis movimientos deliberados y dignificados a pesar de la humillación ardiendo en mi pecho. Elena captó mi ojo desde el otro lado del cuarto, su cara afligida de simpatía e ira impotente. Jamal se quedó congelado junto a la máquina de café, claramente queriendo decir algo, pero sabiendo que solo empeoraría las cosas para él. «Caballeros», dije en español, mirando directamente al millonario y sus compañeros. «Espero que su desayuno sepa mejor que su carácter». Entonces, caminé a través del café con mi cabeza en alto, pasando los clientes que miraban y el silencio incómodo, a través de la cocina donde los cocineros observaban con ojos tristes, y salí por la puerta trasera al callejón, donde los dumpsters se sentaban como monumentos a todas las cosas que se tiraban cuando se volvían inconvenientes. Me quedé ahí por mucho tiempo, respirando el aire frío de febrero y sintiendo el peso de lo que acababa de pasar asentarse en mis huesos. 58 años, desempleada otra vez, con renta que vence en 2 semanas y los medicamentos de mi madre agotándose y el pago de colegiatura de Omar el próximo mes. Pero mezclado con el miedo y ansiedad práctica, había algo que no había sentido en años. La satisfacción feroz de haber hablado mi verdad, de haber rehusado desaparecer calladamente cuando alguien trató de borrarme. Por solo un momento, había sido visible, no como una función o un servicio, sino como un ser humano con dignidad y valor. Saqué mi teléfono y le llamé a Omar, sabiendo que estaría en clase pero necesitando escuchar su voz en la contestadora. Cuando llegó el pitido, dije simplemente, «Habibi, perdí mi trabajo hoy, pero me encontré a mí misma. Te amo». Entonces caminé al metro. Descendí a los túneles que conectaban todas las delegaciones de esta ciudad imposible, y me dirigí a casa para averiguar qué venía después para una mujer de 58 años, que de repente había recordado que era más que el uniforme que usaba. Las siguientes semanas se difuminaron en una neblina de solicitudes de desempleo y cuentas que se acumulaban. Solicité beneficios, pero la burocracia se movía como miel fría, y la cantidad apenas cubría mi renta, mucho menos los medicamentos de mi madre, o la despensa que se ponía más cara cada vez que iba a la tienda. Omar venía cada pocos días, trayendo sobras del restaurante donde había tomado turnos extra para ayudar a llegar a fin de mes. Nos sentábamos en mi pequeña mesa de cocina, comiendo comida china para llevar, y pretendiendo que la situación no era tan terrible como se sentía. Nunca una vez sugirió que debería haberme quedado callada esa mañana, que debería haber tragado mi orgullo para mantener el trabajo que ambos sabíamos que necesitaba desesperadamente. «Hiciste lo correcto, mamá», decía, alcanzando a través de la mesa para apretar mi mano con dedos que olían al aceite de motor de su segundo trabajo en un taller mecánico. Ese hombre no tenía derecho a hablarte así. Pero la rectitud no pagaba renta, o compraba despensa, o cubría el costo de la insulina de mi madre. Solicité docenas de trabajos, otros restaurantes, posiciones de retail, trabajo de oficina, cualquier cosa que pudiera contratar a una mujer de mi edad con acento y un registro de empleo recientemente terminado. Las respuestas fueron corteses y rápidas. «Gracias, pero no gracias. Hemos decidido ir con otro candidato. Mantendremos tu currículum en archivo». La discriminación por edad era ilegal, pero imposible de probar. Nunca dijeron que era demasiado vieja, solo que habían encontrado a alguien que era mejor opción o tenía experiencia más relevante. La mejor opción siempre era más joven. La experiencia más relevante siempre pertenecía a alguien que había nacido hablando español sin un acento que los marcara como otros. Elena me mandaba mensajes diariamente, enviando actualizaciones del café que se sentían como despachos de una zona de guerra. El millonario había regresado 2 veces,
ambas veces haciendo preguntas puntuales a la señora Hutton sobre si había lidiado con el problema de esa mañana. Sus compañeros habían esparcido la historia por sus círculos sociales, pintándome como una empleada inestable que había atacado clientes sin provocación. La señora Hutton, reportaba Elena, parecía genuinamente conflictuada sobre lo que había pasado. Le había gustado como empleada, apreciaba mi confiabilidad y ética de trabajo, pero no podía arriesgar a alienar la clientela adinerada que mantenía el café rentable. Los negocios eran negocios, y los negocios requerían ciertos sacrificios de principio. Jamal había renunciado 2 semanas después de que me despidieron. No podía soportar ver al millonario regresar a la escena de su crimen. No podía seguir sirviendo a alguien que había destruido el sustento de una compañera de trabajo por el pecado de tener dignidad. Su salida dejó a Elena sola con una nueva contratación que no conocía las rutinas y no podía manejar las presiones de la prisa matutina. Todo el lugar se siente diferente, me dijo Elena durante una de nuestras llamadas telefónicas. Es como si le hubieran arrancado el corazón. Hasta los clientes regulares están preguntando por ti, queriendo saber a dónde fuiste. Algunos de esos clientes regulares, dijo, habían escuchado rumores sobre lo que realmente pasó esa mañana. La historia se había esparcido y evolucionado a través de múltiples cuentas, convirtiéndose en una especie de leyenda del barrio sobre la mesera que se había enfrentado a un millonario, y pagó el precio por su valentía. Quise sentirme vindicada por su apoyo tardío, pero la validación no cubría mi renta o resolvía la crisis creciente de mi desempleo. Para finales de marzo, estaba atrasada en todo: renta, servicios, pagos de la instalación de cuidado de mi madre. Había empezado a mirar departamentos incluso más pequeños y baratos que mi actual, calculando si podría sobrevivir con trabajo de medio tiempo a salario mínimo si cortaba cada gasto no esencial. El aislamiento era casi tan aplastante como la presión financiera. El trabajo había proporcionado estructura y propósito, incluso cuando ese propósito era invisible e infravaluado. Ahora mis días se extendían vacíos y sin propósito, marcados solo por solicitudes de trabajo que no iban a ninguna parte, y cuentas que seguían llegando sin importar mi habilidad para pagarlas. Pasé horas caminando por la colonia Doctores, explorando barrios que nunca había tenido tiempo de ver durante mis años de madrugadas y turnos dobles. La diversidad era increíble. Cada idioma, cada cultura, cada historia de inmigración y lucha y esperanza que hubiera existido parecía haber encontrado un hogar en algún lugar de estas cuadras llenas. En la Roma, encontré una pequeña librería árabe dirigida por un hombre anciano sirio que reconoció algo familiar en mi cara e historia. Pasamos tardes bebiendo té y discutiendo la literatura que ambos habíamos enseñado en universidades, que se sentían como si pertenecieran a vidas anteriores diferentes. Me ofreció trabajo ayudando a clientes y organizando inventario, pero el pago era tan mínimo que apenas calificaba como caridad. Aún así, esas horas entre los libros me recordaron de quién había sido antes del uniforme del café, antes de que años de servicio silencioso desgastaran mi sentido de valor intelectual. Leí poesía que me hizo llorar de reconocimiento, y novelas que me recordaron que las historias podían ser más que la rutina diaria de supervivencia. La librería se volvió un refugio, pero no podía resolver mis problemas prácticos. Para abril, estaba 2 meses atrasada en renta, y mi casero estaba haciendo comentarios cada vez más puntuales sobre encontrar nuevos inquilinos que pudieran cumplir sus obligaciones. La instalación de mi madre había empezado a llamar sobre pagos vencidos, amenazando moverla a un lugar menos caro que podría no ser capaz de manejar sus necesidades médicas. Omar estaba trabajando 3 empleos ahora, tratando de ayudar mientras mantenía sus propios estudios y gastos. Podía ver el agotamiento en sus ojos durante sus visitas, la preocupación sobre quedarse atrás en la escuela, porque estaba pasando tantas horas ganando dinero para ayudar a mantenerme a flote. La culpa de ver a mi hijo sacrificar su futuro para subsidizar mi desempleo era casi insoportable. Entonces Elena llamó con noticias que lo cambiaron todo. «No vas a creer lo que pasó hoy», dijo, su voz crepitando de emoción a través de mi teléfono viejo.
¿Conoces a ese cliente que siempre se sienta junto a la ventana? ¿El profesor que pregunta sobre tu día? Lo recordaba. Doctor Martínez, un profesor de literatura en la UNAM, que me había tratado con bondad durante mis años en el café. Siempre había parecido genuinamente interesado en mis respuestas cuando preguntaba cómo estaba, no la cortesía performativa que la mayoría de clientes mostraba. Estuvo hoy y escuchó a la señora Hutton hablando con otro cliente sobre lo que pasó contigo y ese millonario. Aparentemente la palabra se ha estado esparciendo por el barrio, y el doctor Martínez quería saber la historia real. Elena le había contado todo: los insultos en árabe, mi respuesta dignificada, las acusaciones falsas del millonario, mi despido subsecuente a pesar de no haber hecho nada malo. El doctor Martínez había escuchado con ira creciente, y entonces hizo una petición que aturdió a la señora Hutton. «Quiere tu número telefónico», continuó Elena. «Dijo que tiene algo importante que discutir contigo, algo que podría interesarte profesionalmente». Casi no creí que pudiera ser algo significativo. Después de meses de rechazo y desilusión, la posibilidad de oportunidad genuina se sentía demasiado frágil para confiar. Pero cuando el doctor Martínez llamó esa noche, su voz llevaba una calidez y respeto que casi había olvidado que se podía dirigir hacia mí. «Amira, he escuchado sobre lo que pasó en el café, y quiero que sepas que tu valentía al defender tu dignidad ha impresionado a muchas personas en este barrio. Más que eso, creo que tus habilidades y experiencia podrían ser exactamente lo que necesitamos para una posición en nuestro departamento de literatura». El trabajo era enseñar literatura árabe a estudiantes universitarios, ayudándoles a entender el contexto cultural y significado histórico de obras por autores como Naguib Mahfouz y Mahmoud Darwish. Era medio tiempo inicialmente, pero con posibilidades para expansión si probaba ser efectiva con estudiantes. El pago era modesto comparado con lo que necesitaría para seguridad financiera, pero era trabajo dignificado que usaba mi educación y experiencia. Más importante, era reconocimiento de que poseía conocimiento y habilidades que valía la pena compartir, que mi valor se extendía más allá de mi habilidad para cargar charolas y sonreír a través de abuso. Comencé la posición en mayo, caminando al campus de la UNAM, con una mezcla de terror y exhilaración que no había sentido desde mi primer día en México décadas antes. Los estudiantes eran jóvenes y ansiosos, hambrientos de entendimiento de una tradición literaria que la mayoría nunca había encontrado. Enseñarles se sintió como excavar partes enterradas de mí misma. Había pasado tantos años sirviendo las necesidades físicas de otros que casi había olvidado la satisfacción de nutrir mentes y despertar curiosidad intelectual. Estos estudiantes hicieron preguntas que me requerían pensar profundamente sobre textos que había enseñado años antes, explicar matices culturales y contextos históricos que conectaban literatura con experiencia vivida. No me veían como invisible. Desafiaron mis ideas, construyeron sobre mis explicaciones, vinieron a horas de oficina con preguntas bien pensadas sobre tareas y consejos de carrera. Después de años de ser tratada como una función en lugar de una persona, la experiencia de ser valorada por mi conocimiento y visión era intoxicante. El trabajo también me conectó con otros miembros de la facultad que habían tenido experiencias similares de inmigración y transiciones de carrera. Durante el almuerzo en el comedor de la facultad, aprendí sobre profesores que habían sido doctores en sus países de origen, ingenieros que se habían convertido en maestros de matemáticas, abogados que se habían reentrenado como trabajadores sociales. Todos nosotros teníamos historias de habilidades y experiencias que no se traducían fácilmente a través de fronteras e idiomas. Pero más importante, la posición docente restauró algo en mí que años de trabajo de servicio casi habían destruido: el sentido de que mis pensamientos y contribuciones importaban, que poseía conocimiento que valía la pena compartir y perspectivas que valía la pena considerar. La situación financiera permaneció apretada, pero manejable. Entre el salario de enseñanza y pequeñas cantidades de tutoría freelance, pude cubrir mis gastos básicos y ayudar a mi madre sin el terror constante de desalojo y cuentas sin pagar. Omar pudo enfocarse en sus estudios otra vez, aunque mantuvo su trabajo de fin de semana por precaución en lugar de desesperación.
El verano pasó en un ritmo de preparación y enseñanza que se sintió sostenible y significativo. Estaba trabajando en materiales de curso para el semestre de otoño, planeando discusiones de poesía árabe contemporánea y sus conexiones a movimientos políticos a través del Medio Oriente. Entonces, en una noche húmeda de agosto, Elena llamó con noticias que hicieron mis manos temblar mientras sostenía el teléfono. «Está de vuelta», dijo sin preámbulos. «El millonario. Vino esta tarde y empezó a hacerle preguntas a la señora Hutton sobre ti. ¿Dónde fuiste? Si todavía vivías en el barrio. Si alguien todavía estaba en contacto contigo». Mi sangre se volvió fría. Después de meses de reconstruir mi vida y sentido del ser, el pensamiento de ese hombre rastreándome, posiblemente buscando algún tipo de venganza por haberlo avergonzado, me llenó de terror. ¿Qué le dijo la señora Hutton? Nada, hasta donde sé. Se veía incómoda con las preguntas. Le dijo que no discutía ex empleados, pero Amira parecía realmente determinado. Dejó su tarjeta de presentación y dijo que tenía asuntos pendientes que necesitaba resolver. Apenas dormí esa noche, mi mente corriendo a través de posibilidades de qué asuntos pendientes podría tener un millonario con una mesera despedida. Acción legal parecía improbable. ¿Por qué me podría demandar, responder a sus insultos en un idioma que ambos hablábamos? Pero la gente adinerada tenía recursos y conexiones que no podía imaginar. Tal vez podría encontrar maneras de hacer mi vida difícil que ni siquiera había considerado. La siguiente mañana, estaba en el campus temprano, revisando planes de lección en mi oficina pequeña compartida, cuando la secretaria del departamento tocó a mi puerta. «Profesora Amira, hay un caballero aquí para verla. Dice que es sobre un asunto personal y que es importante». Mi corazón latía fuerte mientras caminé a la oficina principal, esperando encontrar al millonario del café, esperando con abogados, o amenazas, o alguna nueva humillación diseñada para castigarme por el pecado de hablarle de vuelta. En su lugar, encontré a un hombre que apenas reconocí. El mismo traje caro, el mismo cabello peinado, la misma presencia física general, pero algo fundamental había cambiado en su comportamiento. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que se veía casi como vergüenza. Su postura era diferente, incierta en lugar de dominante. «Señora Amira», dijo, parándose cuando entré al cuarto. «Gracias por aceptar verme. Sé que no tengo derecho a pedir su tiempo después de lo que pasó en el café». Permanecí parada, manteniendo distancia física y emocional, insegura de qué juego podría estar jugando o qué nueva crueldad podría estar disfrazada como civilidad. «¿Qué quiere?». Hizo un gesto hacia sillas arregladas alrededor de una mesa de conferencias pequeña. «¿Podríamos sentarnos?». Esto es difícil para mí decir. Contra mi mejor juicio, me senté frente a él, manteniendo la mesa entre nosotros como una barrera contra cualquier manipulación que pudiera estar planeando. Por un momento largo, miró sus manos, claramente luchando con palabras que no venían naturalmente. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos tenían una expresión que nunca había visto ahí antes, algo que se veía como remordimiento genuino. «Le debo una disculpa, más que una disculpa. Le debo un reconocimiento de que mi comportamiento ese día fue inexcusable y cruel». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como humo. Había imaginado este momento una o dos veces durante mis meses de desempleo. La fantasía de él dándose cuenta de que había estado equivocado, de vindicación por la dignidad que había tratado de mantener. Pero ahora que estaba pasando, me sentí más suspicaz que satisfecha. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Han pasado 6 meses». Tomó una respiración profunda, el tipo que la gente toma antes de confesar algo que preferirían mantener oculto. «Porque he pasado 6 meses aprendiendo cosas sobre mí mismo que no quería saber. Después de ese día en el café, mi comportamiento se convirtió en el sujeto de considerable discusión en ciertos círculos. Gente que respeto profesionalmente empezó a hacer preguntas sobre mi carácter, mis valores, mi aptitud para posiciones de liderazgo. Mientras hablaba, la historia completa comenzó a emerger. La palabra del incidente se había esparcido a través de las redes sociales adineradas que conectaban la élite de la Ciudad de México. Pero a diferencia de la versión que había temido, una que me pintaba como empleada inestable,
Esta versión se había enfocado en su crueldad y mi respuesta dignificada. El doctor Martínez, a quien conozco a través de círculos de fundraising universitario, le dejó bastante claro a varios conocidos mutuos que me había comportado abominablemente hacia una mujer que no había hecho nada, excepto responder a mis insultos con gracia e inteligencia. Su relato de lo que realmente pasó ese día ha tenido consecuencias para mi reputación. Las consecuencias, resultó, habían sido rápidas y devastadoras para su posición social. Sociedades comerciales habían sido discretamente disueltas. Invitaciones a eventos exclusivos habían dejado de llegar. Posiciones de junta con organizaciones prestigiosas se habían vuelto no disponibles cuando llegó la hora de renovaciones. Me di cuenta de que mi riqueza no podía protegerme del juicio de gente cuyo respeto yo valoraba. Más importante, me di cuenta de que usted había mostrado infinitamente más dignidad en circunstancias imposibles de las que yo había mostrado con toda ventaja. Hizo una pausa, pareciendo reunir valor para lo que vino después. También aprendí algo sobre usted que hizo mi comportamiento incluso más vergonzoso de lo que ya era. El doctor Martínez le dijo a la gente que usted no era solo una mesera, era una mujer educada, una ex profesora de literatura, alguien que había enseñado literatura árabe en universidades sirias antes de que las circunstancias la trajeran al trabajo de servicio. La revelación de que yo poseía credenciales y educación comparables a gente en su círculo social había tenido aparentemente un impacto profundo en cómo otros veían su tratamiento hacia mí. Era más fácil para gente adinerada condenar crueldad hacia alguien que podían reconocer como su par intelectual. Saber eso hace lo que hice imperdonable, pero no saberlo tampoco lo excusa. Nadie merece ser humillado de la manera que yo la humillé, sin importar su educación o fondo. Estudié su cara, tratando de determinar si esta actuación de remordimiento era genuina o calculada. Los hombres ricos eran hábiles actuando cualquier emoción que sirviera a sus intereses, pero había algo crudo e incómodo en su expresión que sugería vergüenza real en lugar de posicionamiento estratégico. «¿Qué quiere de mí?», pregunté otra vez. «Nada», dijo rápidamente. «Quiero darle algo, no como pago o como una manera de comprar su perdón, sino como reconocimiento del daño que causé y algún pequeño intento de restitución». De su maletín, retiró un sobre grueso y lo empujó a través de la mesa hacia mí. Esto contiene un cheque por 50,000 pesos, aproximadamente lo que podría haber ganado en el café durante 2 años, junto con la liquidación que debería haber recibido y compensación por el estrés emocional que causé. Mis manos estaban temblando mientras miraba el sobre. 50,000 pesos era más dinero del que había visto de una vez en años, suficiente para pagar mis deudas acumuladas, cubrir los pagos de la instalación de cuidado de mi madre, asegurar que Omar pudiera terminar la escuela sin trabajar 3 empleos. Pero aceptarlo se sentía peligroso de alguna manera, como entrar en un contrato con alguien que ya había probado ser capaz de crueldad. «No quiero su dinero», dije. «Entiendo su resistencia», respondió. «Pero por favor considere que esto no es caridad o soborno. Es reconocimiento de una deuda. Le costó su trabajo, sus ingresos, su dignidad. El dinero no puede restaurar dignidad, pero puede abordar el daño práctico que mis acciones causaron». Se paró para irse, empujando el sobre hacia mí a través de la mesa. «No espero perdón. No lo merezco. Pero quería que supiera que su valor ese día, su rechazo a ser diminuida por mi crueldad, me enseñó algo importante sobre carácter. Usted lo tiene. Yo no lo tenía. Después de que se fue, me senté sola con el sobre por mucho tiempo, con miedo de abrirlo y con miedo de no hacerlo. El dinero adentro representaba seguridad y oportunidad, pero también la relación complicada entre justicia y caridad, entre hacer reparaciones y comprar absolución. Eventualmente, llamé a Omar y le pedí que me encontrara en el campus. Caminamos por el parque universitario mientras le contaba sobre el encuentro, viendo los volcanes en la distancia mientras luchaba con la ética de aceptar dinero de alguien que había tratado de destruir mi dignidad. «Mamá, él te debe más que dinero», dijo Omar finalmente. «Pero si está tratando de hacer lo correcto, y si esto te ayuda a ti y a la abuela, tal vez eso es suficiente». Esa noche, abrí el sobre. Junto con el cheque,
Había una carta escrita a mano explicando que también había hecho arreglos con la señora Hutton para proporcionar referencias positivas de empleo si alguna vez las necesitaba, y que había hablado personalmente con varias personas en su red para aclarar lo que realmente había pasado ese día en el café. El dinero cambió mis circunstancias inmediatas dramáticamente. Pagué mis deudas. Me puse al día con la instalación de cuidado de mi madre, y por primera vez en años, tenía suficiente colchón financiero para hacer elecciones basadas en lo que quería, en lugar de lo que apenas podía permitirme. Pero más importante que el alivio financiero fue la vindicación pública que su gira de disculpas aparentemente había proporcionado. Elena reportó que la historia circulando por el barrio había cambiado completamente. Ahora yo era la profesora llena de dignidad que había sido maltratada por un millonario arrogante, que eventualmente había sido forzado a hacer reparaciones. Llegó el semestre de otoño con oportunidades que nunca podría haber imaginado 6 meses antes. Mi enseñanza había sido lo suficientemente exitosa que el departamento me ofreció cursos adicionales y un camino hacia una posición de facultad de tiempo completo. Estudiantes de mis clases de literatura árabe me estaban pidiendo supervisar proyectos de estudio independiente y recomendar programas de posgrado. Por primera vez desde llegar a México, sentía que estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. Mis días tenían propósito más allá de ganar suficiente dinero para cumplir necesidades básicas. Mi conocimiento y experiencia eran valorados en lugar de invisibles. Mi voz importaba en reuniones de facultad y discusiones de salón. El salario de enseñanza, suplementado por tutoría y el colchón financiero de la restitución del millonario, me permitió mudarme a un mejor departamento y traer a mi madre a vivir conmigo en lugar de en la instalación de cuidado. Su memoria todavía se desvanecía, pero parecía más feliz en alrededores familiares, y pude monitorear sus medicamentos y cuidado más de cerca. Omar terminó su grado de asociado ese diciembre y se transfirió a un programa de ingeniería de 4 años con una beca parcial. Por primera vez desde su infancia, pudo enfocarse en sus estudios sin trabajar múltiples empleos para apoyar a la familia. Verlo descubrir su pasión por sistemas de energía sostenible, viéndolo confiado y comprometido con su coursework, se sintió como presenciar un milagro de posibilidad finalmente realizado. Las vacaciones de invierno me dieron tiempo para reflexionar sobre los cambios extraordinarios que 12 meses habían traído. De mesera invisible a miembro de facultad respetado, de desesperación financiera a seguridad relativa, de humillación diaria a propósito diario. La transformación se sintió casi surreal. Seguí pensando en esa mañana en el café, el momento cuando había elegido responder con dignidad en lugar de desaparecer en vergüenza. Me había costado mi trabajo y seguridad financiera a corto plazo, pero últimamente había llevado a esta nueva vida que honraba quien realmente era en lugar de solo lo que podía hacer para otros. Las palabras crueles del millonario habían sido intentadas para borrarme, para recordarme que gente como él veía gente como yo como desechable y sin valor. Pero al rechazar aceptar ese borrado, al insistir en mi humanidad y valor, había de alguna manera creado espacio para que una historia completamente diferente se desarrollara. Enseñar literatura árabe a estudiantes mexicanos también había sido educación para mí. Ver a esta gente joven lidiar con textos que exploraban temas de exilio, identidad, colonización y resistencia, me había recordado que la historia de todos contenía elementos de desplazamiento y la búsqueda de pertenencia. Mis estudiantes escribieron ensayos comparando la poesía de Mahmoud Darwish sobre desplazamiento palestino con sus propias historias familiares de inmigración de Irlanda, China, Nigeria. Encontraron temas universales en experiencias culturales específicas, reconociendo que la condición humana trascendía fronteras e idiomas. En su entusiasmo e ideas, vi reflejado mi propio viaje de traducción, no solo entre idiomas, sino entre culturas, entre la persona que había sido y la persona que me estaba volviendo, entre servicio y liderazgo, entre invisible y vista. La noche antes de que comenzara el semestre de primavera, Elena llamó con una actualización del café. «Nunca adivinarás quién vino hoy», dijo, su voz brillante con risa apenas contenida. «Dime, tu amigo millonario».
Pero aquí está la cosa. Era diferente. Cortés con todos. Paciente cuando su orden tomó tiempo extra. Dejó una propina enorme y me agradeció por nombre cuando se fue. Hizo una pausa dramáticamente antes de entregar la línea final. Y cuando la señora Houghton trató de hacer un gran alboroto sobre él como solía, le preguntó cuándo iba a contratar personal más maduro y experimentado, que pudiera traer sabiduría y dignidad al servicio al cliente. La ironía no se me escapó. El hombre que había tratado de humillarme por mi edad y estatus de inmigrante, ahora estaba abogando por exactamente el tipo de empleado que había querido ver despedido. La señora Houghton se veía absolutamente mortificada, continuó Elena. Tartamudeó algo sobre buscar los candidatos correctos, y él solo asintió y dijo que lugares con buenos valores tienden a atraer buena gente. El cambio, aparentemente, era posible para todos. Incluso millonarios arrogantes que habían construido sus identidades alrededor de creer que eran superiores a gente que los servía. El semestre de primavera trajo nuevos desafíos y recompensas. Estaba enseñando un curso avanzado sobre escritoras árabes contemporáneas, ayudando estudiantes a explorar cómo autoras como Nawal el-Saadawi y Hanan al-Sheikh habían desafiado roles de género tradicionales mientras celebraban identidad cultural. Las discusiones eran eléctricas. Los estudiantes trajeron perspectivas de sus propios fondos culturales, comparando las luchas de escritoras mujeres en el mundo árabe a desafíos similares enfrentados por autoras mujeres en Corea, Nigeria y México rural. La literatura se convirtió en un puente a través de diferencias, una manera de entender que las luchas humanas eran tanto específicas al tiempo y lugar como universales a través de culturas. Una estudiante, María, se me acercó después de clase un día con lágrimas en sus ojos. Profesora, leer estas autoras me ha ayudado a entender las historias de mi abuela sobre dejar El Salvador, dijo. Nunca me di cuenta de qué tan valiente era, o cuánto sacrificó, hasta que leí sobre otras mujeres que dejaron todo atrás para construir nuevas vidas. Estos momentos de conexión y reconocimiento me recordaron por qué había querido enseñar en primer lugar, décadas atrás en Damasco. La educación no se trataba solo de transmitir información. Se trataba de ayudar a la gente a entenderse a sí misma y a otros, sobre construir empatía a través de diferencia, sobre reconocer la dignidad y valor en la historia de todos. Para el verano, la universidad me había ofrecido una posición permanente de facultad con beneficios y oportunidades de desarrollo profesional. Tenía una oficina propia, con libros llenando las paredes y una ventana que daba al campus donde estudiantes de alrededor del mundo venían a aprender y crecer. Omar se graduó con su grado de ingeniería esa primavera y encontró un trabajo con una compañía desarrollando sistemas de energía solar para comunidades de bajos ingresos. Verlo caminar a través del escenario para recibir su diploma, viendo el orgullo y posibilidad en su cara, se sintió como presenciar el cumplimiento de cada sacrificio que había hecho para darle oportunidades que nunca había tenido. La memoria de mi madre continuó desvaneciéndose, pero lenta y pacíficamente. Pasaba sus días en la esquina soleada de nuestro departamento, mirando álbumes de fotos y contando historias sobre su infancia en Siria. A veces olvidaba dónde estaba o quién era yo, pero siempre sonreía cuando le hablaba en árabe, las palabras llevando consuelo incluso cuando su significado se le escapaba. El primer aniversario del incidente del café pasó quietamente. Estaba en mi oficina, calificando exámenes finales, cuando Elena me mandó una foto del Café Reforma. El millonario estaba ahí otra vez, sentado en su mesa usual junto a la ventana, pero esta vez estaba almorzando con lo que se veía como su madre anciana. El mensaje de Elena, acompañando la foto, decía: «Han estado viniendo una vez al mes por los últimos meses. La trata como si fuera la persona más importante del mundo, y es cortés con todo el personal. La gente puede cambiar, supongo». Mientras miré la foto, vi algo que nunca había notado antes en su cara: una suavidad, una vulnerabilidad que su riqueza y arrogancia habían previamente oculto. Tal vez el hombre cruel que había tratado de humillarme esa mañana había estado actuando una versión de sí mismo que pensó que se suponía que fuera, y aprender que esa versión era indigna había permitido espacio para que su mejor ser emergiera. O tal vez le estaba dando demasiado crédito,
y simplemente era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que su reputación dependía de mejor comportamiento. De cualquier manera, el cambio parecía lo suficientemente genuino que otras personas lo estaban notando y respondiendo positivamente. Esa noche, caminé por mi barrio en la Doctores, observando la increíble diversidad de idiomas, comidas, tradiciones y sueños que coexistían en estas cuadras llenas. Tiendas de la esquina dirigidas por familias bangladesíes, junto a restaurantes sirviendo comida colombiana, junto a barberías donde hombres viejos jugaban dominó y argumentaban sobre fútbol. Este también era México. No solo los cafés de Polanco, donde millonarios discutían sus portafolios de acciones, sino estas calles donde inmigrantes construían comunidades y criaban hijos y creaban nuevas versiones de hogar que honraban de dónde habían venido, mientras abrazaban dónde estaban. Pensé en toda la gente invisible que mantenía esta ciudad funcionando, las meseras y empleadas domésticas, los porteros y repartidores, las nanas y guardias de seguridad que hacían la vida cómoda posible para gente que rara vez reconocía su existencia. Cada uno de ellos tenía historias, sueños, sabiduría, dignidad que merecía reconocimiento. Mi confrontación con el millonario había sido un momento de triunfo individual, pero también era representativa de una lucha más grande por reconocimiento y respeto que se desarrollaba diariamente en cada interacción de servicio a través de la ciudad. La pregunta no era solo si un hombre rico cruel podía aprender a comportarse mejor, sino si nuestra sociedad entera podía aprender a ver la humanidad en todos los que servían a otros. La posición docente me había dado una plataforma para abordar esa pregunta más grande. En mis clases, asigné textos que exploraban temas de servicio y dignidad, que desafiaron a estudiantes a pensar críticamente sobre dinámicas de poder y jerarquías sociales. Leímos historias de Ghassan Kanafani sobre refugiados palestinos, novelas de Tayeb Salih sobre identidad postcolonial, escritos de Nawal el-Sadawi sobre resistencia de mujeres a la opresión. Los estudiantes escribieron ensayos conectando estos textos a asuntos contemporáneos de inmigración, derechos laborales y justicia social. Organizaron proyectos de servicio comunitario que los pusieron en contacto directo con gente cuyas historias habían sido previamente invisibles para ellos. La literatura se convirtió en activismo, y la educación se convirtió en una herramienta para cambio social. Para el final de mi segundo año de enseñanza, había sido invitada a hablar en conferencias sobre literatura árabe y experiencias de inmigrantes en educación superior americana. Mi historia de transición de trabajo de servicio a academia estaba inspirando a otras universidades a considerar cómo podrían mejor apoyar a miembros de facultad con fondos no tradicionales. La visibilidad se sintió extraña después de tantos años de invisibilidad, pero también se sintió necesaria. Si mi experiencia podía ayudar a otras personas a navegar transiciones similares, podía hacer más fácil para mujeres inmigrantes ser reconocidas por su conocimiento y habilidades, en lugar de solo su habilidad para servir a otros, entonces la humillación que había experimentado había servido un propósito más grande. Omar se comprometió con su novia de la universidad, Samira, una mujer joven brillante estudiando Derecho Ambiental que quería trabajar en asuntos de justicia climática. Planear su boda, verlos construir una sociedad basada en respeto mutuo y valores compartidos, se sintió como presenciar el cumplimiento de posibilidades que había soñado pero nunca me había atrevido a esperar. Eligieron tener tanto una ceremonia americana como celebraciones árabes tradicionales, honrando ambos lados de su herencia cultural en maneras que se sintieron auténticas en lugar de performativas. La alegría en sus caras mientras bailaron la dabka con amigos de su mezquita, junto con compañeros de clase de ingeniería de Omar, se sintió como una personificación perfecta de cómo podía verse la integración exitosa. Mi madre vivió para ver la boda de su nieto, aunque no siempre estaba clara sobre lo que estaba pasando alrededor de ella. Pero durante la ceremonia tradicional, cuando Omar y Samira se alimentaron dulces mutuamente y las mujeres cantaron canciones tradicionales, aplaudió sus manos y sonrió con un reconocimiento que trascendía sus problemas de memoria. Falleció pacíficamente 3 meses después. En su sueño,
En la esquina soleada de nuestro departamento, donde había pasado sus años finales, rodeada de fotos y voces, hablando el idioma de su infancia. Omar y yo la enterramos en un cementerio musulmán en Xochimilco, poniéndola a descansar entre otros inmigrantes que habían viajado lejos de sus lugares de nacimiento para dar a sus familias mejores futuros. El dolor fue abrumador, pero también era limpio y natural. La tristeza de perder a alguien amado que había vivido una vida completa y murió con dignidad, tan diferente de la vergüenza complicada e ira que había sentido durante esos meses de humillación invisible en el café. 3 años después del incidente que había cambiado todo, me estaba preparando para mi año sabático, planeando escribir un libro sobre escritoras árabes y sus contribuciones a la literatura mundial. El manuscrito exploraría cómo autoras como Ghada Zaman y Ahlam Mosteghanemi habían navegado entre valores tradicionales y modernos, entre honrar su herencia cultural y desafiar sus limitaciones. También incluiría un capítulo sobre mi propia experiencia de invisibilidad y reconocimiento, servicio y erudición, humillación y dignidad, no como la historia central, sino como un hilo en el tapiz más grande de mujeres que habían encontrado maneras de honrar su herencia mientras creaban espacio para nuevas posibilidades. Elena había dejado el café para perseguir la escuela de enfermería, cumpliendo un sueño que había tenido por años, pero nunca había tenido la confianza o recursos para intentar. Todavía nos encontrábamos para café mensualmente, usualmente en un pequeño restaurante hondureño en la Roma, donde el dueño nos reconocía como clientas regulares y preguntaba sobre nuestras familias y trabajo. Durante una de estas visitas, me mostró un recorte de periódico que me hizo reír a carcajadas. El millonario había sido presentado en un artículo de revista de negocios sobre responsabilidad social corporativa y liderazgo ético. La pieza lo citaba extensivamente sobre la importancia de tratar a todos los empleados y proveedores de servicio con dignidad y respeto. Cada persona merece ser vista y valorada por su humanidad completa, leyó Elena en voz alta. No solo su utilidad a otros. Este principio debe guiar todas nuestras interacciones, ya sea en negocios o en la vida diaria. La ironía era rica, pero también era alentadora. Si alguien que una vez había sido lo suficientemente cruel para humillar públicamente a una mesera podía aprender a convertirse en un defensor de dignidad y respeto, entonces el cambio era posible para cualquiera. Mientras mi año sabático comenzó, me encontré regresando frecuentemente a esa mañana en el café, no con ira o incluso satisfacción, sino con una especie de curiosidad antropológica sobre lo que realmente había estado pasando en ese momento de confrontación. El millonario había tratado de usar el idioma como un arma, asumiendo que hablar árabe frente a una mujer árabe demostraría su superioridad en lugar de revelar su conexión cultural compartida. Su riqueza le había hecho pensar que podía comprar el derecho de humillar a otros, que su éxito financiero probaba su superioridad fundamental sobre gente que lo servía. Pero el idioma había sido últimamente la herramienta de mi liberación en lugar de su dominación. Al responder en árabe, no con ira, sino con dignidad, había revelado tanto mi educación como mi autorrespeto, cualidades que su riqueza no podía disminuir o comprar. El momento había sido sobre más que solo un cliente grosero y un servidor. Había sido sobre la pregunta más amplia de quién llega a ser visto como completamente humano, cuyo conocimiento y experiencia llega a ser reconocido como valioso, cuya dignidad llega a ser protegida versus cuya llega a ser sacrificada para la comodidad de otros. En mis clases ahora, usé esa experiencia como un estudio de caso en cursos de literatura que exploraron temas de poder, identidad y resistencia. Los estudiantes escribieron ensayos analizando cómo el idioma podía usarse como tanto opresión como liberación, cómo la desigualdad económica afectaba relaciones sociales, cómo actos individuales de dignidad podían desafiar sistemas más grandes de deshumanización. Sus ideas me asombraron. Estos jóvenes, muchos de ellos de familias de clase trabajadora que habían servido a otros en restaurantes y trabajos de retail, entendieron instintivamente cómo la jerarquía y el servicio se intersecaban con preguntas de respeto y reconocimiento. Un estudiante, cuya familia había inmigrado de Bangladesh
y quien había trabajado en el restaurante de su tío durante toda la preparatoria, escribió: Cuando clientes adinerados hablan a trabajadores de servicio como si fueran invisibles, no solo están siendo groseros a individuos, están reforzando un sistema que dice que el tiempo y dignidad de algunas personas vale menos que el de otros. Otra estudiante, cuya madre limpiaba edificios de oficina de noche mientras estudiaba para su grado de enfermería durante el día, escribió: La historia de la profesora muestra que la educación e inteligencia existen en la gente, sin importar qué trabajos se ven forzados a tomar para sobrevivir. Pero nuestra sociedad a menudo asume que si estás sirviendo a otros, eso es todo de lo que eres capaz. Estas discusiones me energizaron de maneras que nunca había experimentado durante mis años de servicio invisible. La enseñanza era su propia forma de servicio, pero servicio que era reconocido, valorado y respetado. La diferencia no estaba en el acto de ayudar a otros, sino en cómo esa ayuda era percibida y apreciada por tanto individuos como sociedad. Mientras trabajé en mi manuscrito del libro durante el sabático, entrevisté docenas de otras mujeres inmigrantes que habían navegado transiciones similares entre trabajo de supervivencia y reconocimiento profesional. Sus historias eran variaciones en temas de invisibilidad y dignidad, sacrificio y logro, discriminación y respeto eventual. Dr. Fátima, quien había sido pediatra en Irak antes de convertirse en empleada de limpieza en Detroit, eventualmente regresó a la medicina después de años de estudiar para exámenes de equivalencia mientras frotaba pisos. Noura, quien había enseñado química de preparatoria en Líbano antes de trabajar en limpieza de hotel en Los Ángeles, ahora dirigía programas de ciencia para niños refugiados. Amina, quien había sido periodista en Afganistán antes de servir almuerzo en una cafetería de Phoenix, había empezado un periódico comunitario que cubría historias ignoradas por medios mainstream. Todas tenían momentos que paralelaron mi experiencia en el café, instancias cuando habían sido forzadas a elegir entre aceptar invisibilidad o afirmar su dignidad, sabiendo que la afirmación podría venir a un costo que apenas podían permitirse. Todas habían encontrado maneras de honrar tanto su servicio como su inteligencia, para valorar el trabajo que había permitido que sobrevivieran mientras construían hacia reconocimiento de sus capacidades más completas. Sus historias me convencieron de que actos individuales de dignidad y resistencia, como mi respuesta a la crueldad del millonario, se conectaban a patrones más grandes de cambio social. Cuando gente invisible insistía en ser vista, cuando gente infravaluada demandaba reconocimiento, cuando individuos aislados conectaban sus luchas a movimientos colectivos, el cambio sistémico se volvía posible. La propuesta de libro que sometí a editores académicos esa primavera incluyó todos estos temas e historias, enmarcados dentro de análisis de literatura de mujeres árabes contemporáneas. Pero también incluyó recomendaciones prácticas para universidades, empleadores y comunidades buscando mejor reconocer y utilizar las habilidades y conocimiento de mujeres inmigrantes. Para mi asombro, 3 editores expresaron interés en el manuscrito. El anticipo no era enorme, pero era suficiente para suplementar mi salario de enseñanza y proporcionar seguridad financiera por los próximos años mientras completaba la investigación y escritura. Más importante, el contrato del libro representaba reconocimiento de que mi historia y análisis podrían contribuir algo valioso a discusiones académicas y de políticas sobre inmigración, labor y justicia social. Después de décadas de invisibilidad, mis pensamientos y experiencias estaban siendo solicitados y valorados. El primer hijo de Omar y Samira nació ese verano, una hija que nombraron Laila, por mi madre. Sostener a mi nieta en el mismo departamento donde su bisabuela había pasado sus años finales, rodeada de canciones de cuna árabes y los aromas de cocina tradicional, se sintió como presenciar la continuación de historias que habían viajado a través de continentes y generaciones. Laila crecería americana de maneras que sus padres y yo nunca podríamos, pero también llevaría adelante los idiomas, tradiciones y valores que habían sostenido a nuestra familia a través de desplazamiento y lucha. Probablemente nunca necesitaría elegir entre dignidad y supervivencia de la manera que yo había tenido,
pero heredaría la fuerza que venía de ancestros que habían hecho esas elecciones valientemente. Mientras la mecí para dormir, cantando las mismas canciones que mi madre me había cantado y yo había cantado a Omar, pensé en todas las mujeres invisibles cuyo servicio había hecho posible su vida americana cómoda. Las enfermeras que la habían entregado con seguridad, los custodios que habían limpiado el hospital, los trabajadores de servicio de comida que habían alimentado a sus padres durante sus horas largas ahí. Cada una de esas mujeres tenía historias tan complejas y valiosas como la mía, sueños y conocimiento que se extendían mucho más allá de sus descripciones de trabajo. Cada una merecía ser vista y valorada por su humanidad completa, no solo su utilidad a otros. La mañana 5 años después del incidente del café, estaba bebiendo café en el balcón de mi departamento, leyendo el periódico, cuando Elena llamó con noticias que se sintieron como el completamiento de un círculo. «Nunca vas a creer esto», dijo, risa borboteando a través de sus palabras. «Café Reforma está cerrando. La señora Hutton lo está vendiendo. El barrio había cambiado», explicó. Varios restaurantes de alta gama habían abierto cerca, ofreciendo menús y ambiente más sofisticados. La clientela adinerada que una vez había hecho el café rentable se había mudado a ubicaciones más trendy, dejando atrás una base de clientes que no podía soportar tal overhead alto. «Pero aquí está lo mejor», continuó Elena. «Tu amigo millonario está comprando el edificio. Lo va a convertir en un centro comunitario que ofrece entrenamiento laboral y clases de español para inmigrantes. Comidas gratis también, preparadas por chefs profesionales que enseñarán habilidades culinarias a gente queriendo trabajar en servicio de comida». La ironía era perfecta. El hombre que una vez había usado ese espacio para humillar a una mujer inmigrante por su acento y trabajo de servicio, lo estaba transformando en un lugar que honraría y apoyaría a otras mujeres inmigrantes en circunstancias similares. «Le pidió a la señora Hutton tu información de contacto», agregó Elena. «Dijo que quiere invitarte a la gran apertura y tal vez pedirte que ayudes a diseñar la programación educativa». Colgué el teléfono sintiéndome mareada con la simetría de todo. La misma esquina donde había sido disminuida se convertiría en un lugar donde otros como yo podrían ser empoderados. El mismo hombre que había tratado de borrarme ahora estaba pidiendo mi experiencia en crear oportunidades para gente que una vez había despreciado. Cuando llamó más tarde esa semana, su voz no llevaba nada de la arrogancia que recordaba de esa mañana años atrás. Habló cuidadosamente, respetuosamente, reconociendo otra vez el daño que había causado mientras explicaba su visión para el centro comunitario. «Me gustaría nombrarlo el Proyecto Dignidad», dijo, «en honor de la lección que me enseñaste sobre tratar a toda la gente con el respeto que merece, sin importar sus circunstancias. Acepté consultar sobre la programación educativa, ayudando a diseñar clases que prepararían inmigrantes para varios tipos de trabajo, mientras también honraban sus habilidades y conocimiento existentes. El currículo incluiría instrucción en idioma español, desarrollo profesional, alfabetismo financiero y actividades de construcción de puentes culturales que conectarían recién llegados con miembros de comunidad establecidos. Pero también insistí en que la programación incluyera componentes de contar historias, oportunidades para que participantes compartieran sus propias experiencias y fueran reconocidos por la sabiduría que traían de sus vidas y culturas previas. «Todos los que vengan por estas puertas», le dije durante nuestras reuniones de planeación, «deben irse sabiendo que su historia importa, que su conocimiento tiene valor, que su dignidad no es negociable». La gran apertura del Proyecto Dignidad tuvo lugar en una mañana fresca de octubre, exactamente 6 años después del incidente que había empezado todo. La misma esquina que una vez había presenciado mi humillación, ahora estaba llena de familias celebrando nuevas oportunidades, estudiantes registrándose para clases, voluntarios ofreciéndose a enseñar y ser mentores. Hablé brevemente en la ceremonia de apertura, no sobre lo que me había pasado ahí, sino sobre la importancia de ver la humanidad completa de cada persona, de reconocer que las circunstancias no determinan valor, que el trabajo de servicio merece respeto y los trabajadores merecen oportunidades para avance.
En la audiencia, identifiqué varios de mis ex colegas del café, junto con mis estudiantes universitarios actuales, inmigrantes de docenas de países, líderes comunitarios y periodistas cubriendo la historia. Elena estaba ahí con sus compañeros de clase de escuela de enfermería, Jamal con su nueva esposa e hijo bebé. Incluso la señora Hutton luciendo ligeramente incómoda pero genuinamente complacida con la transformación. El millonario habló último, reconociendo su comportamiento pasado sin demorarse en ello, enfocándose en su lugar en las posibilidades futuras que el centro crearía. Hace 6 años, en este mismo espacio, aprendí que riqueza sin carácter no vale nada. Dijo, aprendí que el éxito verdadero no se mide por lo que puedes permitirte comprar, sino por cómo tratas a gente que tiene menos poder que tú. Aprendí estas lecciones de una mujer que me mostró cómo se ve la dignidad frente a la crueldad. No me mencionó por nombre, lo cual aprecié. La historia no se trataba de redención individual o vindicación personal. Se trataba sobre la posibilidad más amplia de transformación, la oportunidad para que comunidades e individuos aprendieran de sus errores y construyeran algo mejor. Mientras la ceremonia concluyó y la gente comenzó a hacer el tour de la instalación, el millonario se me acercó una última vez. Sé que nunca puedo hacer completamente las paces por lo que te hice, dijo quedamente. Pero espero que este lugar evite que otras personas experimenten lo que experimentaste. Creará oportunidades en lugar de destruirlas. Asentí, aceptando su disculpa no porque borrara el daño que había causado, sino porque la transformación, incluso parcial, incluso lenta, valía la pena reconocer y alentar. Todos merecen la oportunidad de volverse mejores de lo que eran, le dije. Gracias por tomar esa oportunidad en serio. Caminando a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un momento de crueldad y llevó a esta celebración de posibilidad y dignidad. El camino había sido doloroso, incierto y más largo de lo que jamás había imaginado, pero últimamente había llevado a una vida que honraba tanto servicio como erudición, tanto valor individual como responsabilidad colectiva. Ahora tenía 63 años, una profesora titular, autora publicada, abuela y defensora comunitaria. Mi historia se había convertido en parte de narrativas más grandes sobre inmigración, invisibilidad, resistencia y reconocimiento que se estaban contando a través de academia, círculos de políticas y comunidades de inmigrantes. Pero más importante, finalmente estaba viviendo como mi ser completo, no como sirvienta invisible o como persona profesional, sino como una mujer cuyas experiencias, conocimiento y dignidad habían sobrevivido cada intento de disminuirlas. La siguiente mañana, me preparé para mi seminario avanzado sobre literatura de mujeres árabes contemporáneas, seleccionando poemas e historias que exploraban temas que había vivido así como enseñado. Mis estudiantes, gente joven de alrededor del mundo que estaban aprendiendo a ver literatura como un puente a través de culturas y experiencias, pasarían el semestre descubriendo cómo historias individuales se conectaban a luchas universales por reconocimiento y respeto. Mientras recolecté mis materiales y me dirigí al campus, llevé conmigo las voces de todas las mujeres cuyas historias se habían intersectado con la mía. Mi madre con sus memorias que se desvanecían y amor duradero. Elena con su risa infecciosa y optimismo determinado. Mis estudiantes con sus preguntas ansiosas y ideas frescas. Las mujeres inmigrantes que había entrevistado con su valor y sabiduría. Incluso la señora Hutton con sus lealtades complicadas y decencia ulterior. Cada una de ellas me había enseñado algo sobre la complejidad de la dignidad, la posibilidad del cambio, la importancia de rehusar desaparecer incluso cuando el mundo tratara de hacerte invisible. El vagón del metro se llenó con el commute matutino, trabajadores de construcción dirigiéndose a sitios de trabajo, enfermeras terminando turnos de noche, ejecutivos revisando sus teléfonos, estudiantes apresurándose a clases. Todos nosotros moviéndonos por la ciudad con nuestras historias y luchas individuales, la mayoría de nosotros invisibles el uno al otro, a pesar de compartir este ritual diario de transporte urbano. Pero la invisibilidad no era lo mismo que no tener valor, había aprendido.
Todos en ese vagón del metro llevaban experiencias y conocimiento y sueños que merecían reconocimiento. El desafío no era solo personal, aprender a ver tu propio valor a pesar de la ceguera de otros, sino social, aprender a construir comunidades e instituciones que honraran la humanidad completa de todos. Emergiendo del metro al bullicio de la vida del campus, caminé pasando estudiantes de docenas de países, miembros de facultad cuyos acentos revelaron sus propias historias de inmigración, miembros de personal cuyo conocimiento se extendía mucho más allá de sus descripciones de trabajo. Este también era México. No solo los espacios donde millonarios insultaban meseras, sino lugares donde gente de todo lado venía junta a aprender y enseñar y crecer. En mi oficina, rodeada de libros en árabe y español, fotos de mi nieta y mi madre fallecida, premios reconociendo mi erudición y enseñanza, me preparé para pasar otro día haciendo lo que amaba, ayudar a estudiantes a entender cómo la literatura podía iluminar la condición humana a través de culturas y siglos. La luz de la mañana se colaba por mi ventana, iluminando motas de polvo que bailaban como posibilidades en el aire. En algún lugar de la ciudad, otras mujeres estaban sirviendo café a clientes que podrían o no ver su humanidad. En algún lugar, otros inmigrantes estaban navegando entre supervivencia y dignidad, entre invisibilidad y reconocimiento. Mi historia se había convertido en un hilo en el tapiz más grande de experiencia mexicana, pero también era completamente particular a la intersección de idioma, cultura, servicio y autorrespeto que había dado forma a mi viaje de Damasco a la Doctores Polanco a Ciudad Universitaria. ¿Has servido alguna vez con tu corazón y sido ignorada? ¿Has encontrado tu voz cuando alguien trató de silenciarte? ¿Has descubierto que la resistencia dignificada podía transformar no solo tu propia vida, sino las vidas de otros que presenciaron tu valor? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Tu experiencia importa. Tus luchas merecen reconocimiento. Tu dignidad no es negociable. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que también merece ser vista por todo lo que es, no solo lo que puede hacer para otros. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial con más historias conmovedoras igual de poderosas que esta. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por caminar este sendero del corazón conmigo, por presenciar la transformación que se vuelve posible cuando rehusamos desaparecer. Te veo en nuestra próxima historia, donde exploraremos otro viaje de invisibilidad a reconocimiento, de servicio a dignidad, de silencio a voz.